Muy bien, la clase pasada estábamos realizando algunos ejercicios de ADO.net. Estábamos trabajando sobre nuestro proyecto que estábamos trabajando, ¿verdad? Y creamos por ahí una tabla y creamos un método que nos permitía insertar registros, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el uso de los objetos ADO.net. Para eso déjenme compartirles mi escritorio. Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces, de lo que habíamos programado prácticamente nuestra aplicación, la de países, hasta donde vimos, nosotros ya podemos dar de alta países. Y bueno, pues lo típico, ¿verdad? Necesitamos poder eliminarlos, ¿no? Entonces aquí teníamos dábamos el ID, le dábamos el nombre y agregábamos y se podían agregar los países, ¿no? Vimos también una herramienta aquí que viene con Visual Studio, que es el Server Explorer. Con el Server Explorer nosotros podemos navegar. Aquí me voy a conectar a mi servidor al que hemos estado trabajando. Y vimos que aquí yo puedo pues ver el servidor directamente, puedo ver sus tablas y por aquí puedo yo ver también los datos de mi tabla, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver que tenemos algunos registros que ya agregamos, 1, 2, 3, 4 y algunos países. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que necesitamos nosotros pues, hacer cuando desarrollamos aplicaciones, por ejemplo, es la consulta de datos. Entonces vamos a suponer nosotros que quisiéramos ahora mostrar todos los países que ya tenemos capturados. Para eso entonces nosotros tendríamos que irnos aquí a nuestra capa de acceso a datos, ¿verdad? Aquí en países nosotros necesitaríamos un método que nos permita obtener de los países. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear acá un método que me regrese un system.collection .generic, ¿verdad? Y le puedo decir que quiero una lista y la lista es de mis países que están en la capa común, aquí en la capa común punto país, ¿verdad? Entonces me va a regresar una lista de tipos país. Déjenme llamarle aquí obtener catálogo. Entonces este método lo que va a hacer es regresarme la lista de países que tiene mi tabla ahí en mi base de datos SQL. Entonces, parte de los pasos que nosotros vamos a realizar, bueno, pues es lo mismo que hacíamos aquí con el método de insertar. Tenemos, por ejemplo, declarar la conexión, la cadena de conexión y abrir la conexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente este código lo podemos aquí copiar y lo podemos pegar. Hasta aquí ya abrimos nuestra conexión, recordando un poco de los pasos, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que el código que se repite, pues lo podríamos encapsular en algún otro método o en alguna otra clase para no estar repitiéndolo, ¿no? Sobre todo porque si yo cambio aquí la fuente de datos, tendría yo que cambiarle en distintas partes. Entonces a lo mejor me convendría crear un método en este caso, les digo, o una nueva clase donde pueda yo contar con la centralización de abrir la conexión. Entonces aquí lo único que voy a hacer es simplemente para no tardarme mucho, es repetir este código, pero la observación es esa, ¿verdad? Que podemos encapsular estas instrucciones en un método para no estar repitiendo por todos lados, ¿no? O incluso, fíjense,
Esto de guardar la cadena de conexión aquí vía código, ¿verdad? Es una mala práctica, porque lo mismo si ya vamos a instalar nuestra aplicación y el nombre del servidor es distinto, entonces tendríamos que modificar aquí y recompilar. Entonces la recomendación sería guardarla ahí en el archivo de configuración, ¿verdad? Entonces con eso nos evitamos ese problema. Bien, vamos entonces aquí, simplemente vamos a ver aquí qué instrucciones de ADO vamos a utilizar. Ya tenemos aquí nuestra conexión. Y lo mismo necesitamos ahora un comando, ¿verdad? Necesitamos entonces crear un comando, establecerle la conexión, indicarle cuál es el tipo de comando y configurar el texto del comando, ¿no? Entonces déjenme igual copiar aquí. Y prácticamente el texto sería un select asterisco from y nuestra tabla, en este caso, de países, ¿no? Entonces, esa sería nuestra instrucción SQL que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos obteniendo, bueno, todos los campos de la tabla de países, en este caso, todos los registros. En la sesión pasada nosotros utilizamos el execute non-query que nos regresaba el número de registros afectados. Aquí lo que nosotros necesitamos es un conjunto de registros. Entonces para eso yo voy a hacer uso de un objeto data reader. ¿Sí? Déjenme aquí declarar var data reader igual a, por ejemplo, a cm.execute reader. Entonces estoy ocupando aquí el método execute reader de mi comando. Y el execute reader lo que va a hacer es precisamente obtener los registros correspondientes, ¿no? Entonces, aquí, si recordamos un poco de lo que habíamos anteriormente, el data reader es un objeto de ADO.NET que me permite trabajar de forma conectada. Esto es que se va a mantener la conexión abierta hasta que termine yo de recorrer cada uno de mis registros, ¿no? El data reader tiene un método read que regresa booleano, regresa un valor booleano indicando que pudo leer un registro. Entonces yo voy a tener aquí un ciclo mientras dr.read, por ejemplo, o sea, mientras se pueda leer. Aquí el dato, el registro leído se quedó en memoria, entonces tendría yo que tomarlos, ¿verdad? Esto es si el método read regresó verdadero. Entonces, simplemente aquí yo necesito, por ejemplo, declarar antes una variable, por ejemplo, variable resultado, y donde voy a meter cada uno de los registros que me va regresando, y pues debe de ser del mismo tipo de datos que voy a regresar. Esto es una lista, ¿verdad? Una lista de país. Aquí le voy a pegar esto. Y con esto prácticamente ya estoy listo para empezar a agregarle al resultado, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que resultado.add, y aquí le voy a decir que quiero le quiero agregar un nuevo país, ¿verdad? Entonces aquí le voy a agregar precisamente tenemos nuestro constructor, ¿verdad?, que acepta los parámetros. Aquí le voy a agregar, por ejemplo, el elemento que está contenido ahí en nuestro data reader. Entonces, en este caso aquí le voy a pasar el data reader, punto, y aquí tenemos varios elementos, por ejemplo, get boolean, get byte, get bytes, get char, get date type, datetime, y una serie de datos aquí que nosotros podemos utilizar. Yo, por ejemplo, puedo decirle que obtenga el entero a 32 bits, que está, por ejemplo, en la posición 0. Vamos a asumir aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, en la posición 0, aquí para hacerlo más explícito, le voy a decir que obtenga el ID y el nombre. Entonces ya sé que en la posición 0, pues va a estar
aquí el ID, ¿no? Entonces, ahí le estoy pasando mi ID, ahora le necesito pasar el nombre, pero el nombre está en la posición 1, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir dr get, vamos a ver si tenemos por acá un string, acá está nuestro string, y le voy a decir que sería la posición 1. Entonces prácticamente aquí nosotros ya estamos agregándole un nuevo país a nuestra colección. La idea aquí entonces es que cuando termine, bueno, vamos a regresar aquí nuestra colección, return, resultado, ¿no? Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que estamos viendo es precisamente, ¿verdad?, el uso del método ExecuteReader, y también estamos probando aquí cómo recorrerlo, ¿verdad? Entonces, de los métodos o de los mismos más utilizados de aquí de este objeto, ¿no? Aquí nosotros pues debemos cerrar nuestra conexión. Aquí, por ejemplo, le puedo dar cn.close, ¿sí? Listo para que se cierre la conexión y que se puedan liberar recursos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra capa de acceso a datos, y nuestra capa de acceso a datos, déjenme compilar para ir checando si tenemos algún error y de una vez irlo arreglando, algo que se me haya pasado, parece que no, y ya nada más sería cuestión de checar nuestra lógica, ¿verdad? Le voy a poner por aquí también un punto de ruptura. Ahora nos vamos por la capa de lógica. La capa de lógica pues va a tener también un método. Por ejemplo, si aquí le puse obtener catálogo, pues prácticamente vamos a tener el mismo aquí, ¿no? En la capa de lógica, ¿no? Esta capa de lógica, recuerden, se va a conectar con la capa de acceso a datos para obtener la información. Pues prácticamente aquí no hay mucha lógica que podamos realizar. Entonces, yo le puedo decir directamente que de acceso a datos.países quiero crear una instancia, ¿verdad? Entonces aquí le digo que quiero una nueva, acceso a datos países. Ya con esto nosotros prácticamente estamos listos. Aquí yo directamente le puedo decir return o punto obtener catálogo. Entonces lo mismo, aquí lo que va a regresar, realmente les digo nuevamente, aquí no hay mucha lógica que implementar. Simplemente le digo a la capa de acceso a datos, ¿sabes qué capa de acceso a datos? Regresan a la colección, ¿verdad? Una lista de países. Y bueno, igual nosotros aquí podemos compilar. Déjenme compilar aquí mi capa de lógica. Y ahí está, parece que no hay ningún problema. Entonces, yo aquí ya obtuve mi lista de países, ¿no? Déjenme ir ahora entonces aquí a nuestra capa de presentación. En la capa de presentación vamos a agregar nosotros aquí vamos a agregar aquí otro nuevo elemento. Déjenme agregar aquí otro nuevo elemento. Y va a ser un web form. Le vamos a poner aquí consulta países. Pues ya tengo aquí mi consulta países. Le digo agregar. Y se va a crear nuestra página, ¿no? Aquí yo lo que voy a hacer, bueno, me voy aquí a modo diseño. Voy a pedirle aquí por ejemplo que me agregue un control para mostrar la lista. Déjenme aquí agregar el grid view. Y ahí tenemos nuestro grid para mostrar cada uno de los registros obtenidos, ¿no? Fíjense algo aquí interesante. Yo le voy a decir que quiero configurar una fuente de datos. Déjenme decirle aquí que un nuevo data source.
La idea aquí es que yo pueda, por ejemplo, aquí puedo seleccionar alguno de los proveedores de datos. La forma como estamos trabajando aquí en un ambiente o en un nivel de capas, pues prácticamente el que me conviene tener como fuente de datos para no casarme con algún motor específico, por ejemplo con Access, con LinkU, con Sitemap o con XML, yo puedo seleccionar un object. Aquí déjeme ponerle Object Data Source. Estamos en países. Sí, entonces aquí ya tengo mis países, le digo OK. Y entonces de aquí yo ya podría seleccionar, por ejemplo, mi objeto, en este caso de lógica países, ¿verdad? Entonces es el que me va a proporcionar los datos. Le digo aquí siguiente. En el método select, pues le voy a poner aquí obtener catálogo. Obtener el catálogo, pues es el método que se va a invocar para mostrar los datos. Le voy a dar aquí finalizar y pues prácticamente ya tenemos aquí nuestra consulta, ¿no? Si se dieron cuenta, casi no, o más bien no metimos una sola línea de código aquí en la capa de presentación. Vamos a ver si funciona. Le vamos a dar aquí le vamos a dar aquí ver en el browser, salvamos los cambios y si todo marcha bien, pues ya deberíamos de tener aquí nuestra lista de países, ¿no? Entonces vean aquí ya está, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. Entonces prácticamente con esto ya tenemos para dar de alta, ya tenemos para hacer consultas, ¿sí? Yo también aquí podría modificar aquí mi página y pedir alguna consulta específica de algún registro, ¿no? Entonces vamos a ver, déjeme aquí, bueno, vamos a ver, déjeme aquí entonces agregar un vamos a agregar aquí un control, un label, y vamos a agregar por aquí un text box. La idea aquí de este label es que nosotros tengamos, por ejemplo, vamos aquí a decirle buscar, por ejemplo, ID, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner el ID aquí en este text box y después, bueno, aquí déjame ponerle un ID para identificarlo y déjenme aquí ponerle un botón. Pues aquí ya tengo un botón, le voy a poner por ejemplo DTN buscar. Y bueno, aquí yo le voy a decir que cambie su texto para que diga buscar. Ok, déjenme rápidamente irme aquí a modo diseño. Déjenme aquí también en modo source, déjenme pasar este label y este text box aquí arribita del grid. Entonces tenemos aquí esto, ¿no? Vamos a modificar un poco nuestra lógica y cuando le pique a buscar, por ejemplo, vamos a invocar a un método. Déjenme aquí, por ejemplo, en la capa de lógica, ahora me estoy yendo hacia atrás, ¿verdad? De la capa de lógica, déjenme crear aquí una instancia, lógica.países, por ejemplo, perdón, punto países, igual a un new países. Entonces ya tenemos aquí países y yo quisiera ahora un método, por ejemplo, vamos a suponer aquí DataGrid, no tiene nombre nuestro DataGrid. Vamos a ver aquí, aquí está nuestro grid. Déjame ponerle aquí su nombre es GridView1. Bueno, déjenme, lo vamos a dejar así. Y la idea es que yo le pueda decir aquí GridView1
punto data source es igual a p punto obtener catálogo, pero aquí yo quisiera pasarle, por ejemplo, el ID. Supone que le quiera yo pasar un ID del país que quiero yo ver sus datos, ¿no? Aquí, bueno, pues no tenemos todavía este método, ¿verdad? Entonces déjenme ir ahora a mi capa de lógica. Por acá está mi capa de lógica. Y entonces aquí voy a crear mi método public system.collection.generic list, y le vamos a pasar también aquí un común países, ¿no? Ahí está. Y aquí estamos sobrecargando este método. Aquí quiero recibir el ID. Entonces aquí prácticamente lo que tenemos es nuestra clase, y aquí lo que vamos a hacer es obligar a que se pinten los registros, ¿verdad? Que se haga el rendering con los datos. Vamos a darle aquí un data bin para que se puedan mostrar los registros, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestros países, y lo que yo quisiera aquí es pues, prácticamente tener esto mismo. Lo mismo aquí le voy a decir pegar de acceso a datos, pero también acá le voy a pasar el ID. Pero bueno, aquí déjeme ponerle así, le voy a decir obtener catálogo por ID. O sea, le voy a pasar aquí un ID. Entonces aquí nuestro método, bueno, pues no existe, ¿verdad? Entonces hay que crearlo, y se llama obtener catálogo por ID. Entonces vámonos a nuestra capa de acceso a datos, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, pues prácticamente es lo mismo que tenemos por acá. Y bueno, aquí esto va a recibir, aquí dijimos un entero ID. Prácticamente aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, solamente que vamos a regresar un solo registro, ¿no? Entonces aquí déjenme repetir todo este código, y aquí simplemente le vamos a pasar una instrucción where, y le vamos a decir where ID igual @ID. Sí, y entonces lo que estamos aquí haciendo es pasarle precisamente un parámetro, ¿verdad? Este parámetro le va a indicar cuál es el ID del registro que queremos. Para pasarle parámetros utilizamos aquí su colección parameters, y de aquí utilizamos un método add with value. Le pasamos aquí el nombre del parámetro y le pasamos el valor del parámetro, en este caso sería esta parte, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, solamente que aquí estamos viendo el uso de la colección parámetros para precisamente enviárselos hacia el servidor. Algunas veces cuando estamos aprendiendo aquí a desarrollar aplicaciones con .NET, se nos hace fácil, en lugar de utilizar parámetros, se nos hace fácil concatenar, ¿verdad? Concatenar instrucciones SQL. Yo le concateno con los datos que venga como parámetros, ¿no? Entonces, el problema de concatenar instrucciones SQL es que a lo mejor el usuario nos está enviando como datos alguna instrucción SQL en lugar de que nos mande un texto válido. En otras palabras, nos puede inyectar instrucciones SQL en los datos que estamos recibiendo.
Y bueno, al inyectarnos una instrucción SQL pudiera ser algo así como un delete from table y entonces se va a borrar toda la tabla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y la recomendación es no hay que concatenar datos que vengan ahí del usuario, sobre todo si son datos o información de tipo string. ¿Ok? Entonces, y bueno, ¿cómo le hacemos para evitar la concatenación? Pues con el uso de parámetros. Entonces, lo que pretendo aquí es precisamente que venga el ID del país y que prácticamente lo busque yo y lo regrese yo para la capa de lógica y la capa de lógica que se lo pase a la capa de presentación. Déjenme compilar mi capa de acceso a datos para ir checando errores. Le voy a dar aquí build. La capa de acceso a datos ahí va. Ahora déjenme compilar la capa de lógica. Entonces aquí igual le voy a dar build. Y aquí, bueno, nos están marcando algunos errores. Bueno, lo que pasa es que aquí no le debí poner el tipo de datos, ¿no? Entonces, ese ID, pues prácticamente es el que tenemos aquí en el text box. Déjenme entonces pasárselo bien. int.parse txtid.text. ¿Ok? Entonces ahí está. Oh, seleccioné aquí mal. Text. Entonces vamos a ver aquí, nuevamente déjeme compilar. Dice que tengo otro error por acá y lo mismo debe de ser porque copié y pegué, ¿verdad? Pero aquí sí ya tengo el ID, entonces no hay ningún problema. Nuevamente compilo mi capa de lógica y dice que no contiene obtener catálogo por ID, ¿verdad? Entonces aquí, déjeme irme aquí a mi capa, aquí estoy en la capa de lógica. Déjenme ir a la capa de acceso a datos, aquí está acceso a datos y es obtener catálogo por ID, ¿ok? Entonces vamos a ver, déjenme volver a compilar mi capa de acceso a datos. Mi capa de lógica, mi capa de presentación y dice que aquí no tenemos un obtener catálogo que tome un argumento, ¿no? Entonces, el problema, vamos a ver aquí, revisemos la capa de lógica y es que es obtener catálogo, ¿sí? A ver si tuve varios errores ahí de dedo, ¿no? Pero vamos a compilar y todo marcha bien, a ver cuántos errores tenemos aún, parece que ya ninguno. Entonces, déjeme aquí, vámonos a la capa de presentación. Estamos, bueno, aquí en consulta países. Déjeme poner aquí un punto de ruptura para que vayamos viendo cómo funciona este asunto. Bueno, aquí déjenme decirle que consulta países sea nuestra página de inicio. Ahora sí, para que no importa dónde estemos, siempre se ejecute esa página. Aquí, bueno, está en obtener catálogo. Déjeme quitarle el punto de ruptura. Está obteniendo los datos que me va a mostrar en el grid. Déjeme aquí, a ver, voy a buscar Colombia. Le digo buscar. Y entonces, estamos aquí. Le voy a dar F11. Aquí, se va a la capa de lógica. Aquí se crea una instancia de la capa de acceso a datos. Y se viene a ejecutar acá. Déjeme darle aquí ejecutar, abre la conexión, obtiene los datos, hace un execute reader y al parecer sí encontró información, solamente una vez, vean cómo entró nada más una vez, regresamos, volvemos y vamos a ver qué sucede, ¿no? Aquí
En este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos ligado nuestro grid, ¿verdad? Ya tenemos ligado nuestro grid aquí a la a la fuente de datos. Entonces aquí prácticamente pues tendríamos que utilizar otra forma para poder ligar información. Esto es, necesitamos crear otro grid o no ligarlo al grid, sino que utilizarlo para otros controles, ¿no? Entonces, igual pudiera ser tan sencillo, igual para que ustedes vean la forma utilizando Object Data Source o no utilizando Object Data Source. Yo se lo voy a poner aquí, déjenme agregar otro grid view. Igual si quieren el ejemplo después se los puedo pasar. O sea, lo que yo quería que vieran es el uso del Object Data Source, pero también nosotros podemos ligar sin necesidad de Object Data Source, ¿verdad? Solamente que en este punto sí necesitamos meter código como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, simplemente voy a ponerle aquí un grid view 2, ¿verdad? Que es el que acabo de agregar y listo, ¿no? Entonces déjeme quitarle ya aquí el punto de ruptura. Ya vimos que sí se ejecutó bien, sí nos regresó los registros correspondientes. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, ahora sí quiero buscar el registro 3. Le digo buscar y vean, ahí está Colombia. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, igual lo hubiéramos puesto en alguna otra ventana o en alguna otra página para que no se vieran aquí los dos, ¿no? Pero bueno, la idea de este ejercicio era que ustedes conocieran precisamente el Object Data Source y también aquí la forma como sin el Object Data Source nosotros podemos utilizar vía código. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ir aquí a mi capa de acceso a datos. En la capa de acceso a datos, déjenme crear ahora un nuevo método. Déjenme crear ahora un nuevo método. Le vamos a llamar, aquí este nuevo método nos va a regresar un país. ¿Sí? Pues aquí déjeme ponerle, aquí nos va a regresar a un país. Le voy a poner buscar por ID. Y lo mismo va a recibir aquí su ID. Entonces, la idea aquí es que en lugar de que regrese varios registros, solamente quiero obtener un solo registro. No es muy similar al que tenemos acá prácticamente. De hecho, pues prácticamente el código lo vamos a repetir acá. Sí, y entonces aquí prácticamente aquí lo único que voy a regresar es el elemento el elemento el elemento 0 de mi lista, ¿no? ¿Ok? Que realmente este código, estamos de acuerdo que solamente me va a generar un solo registro. Entonces aquí, para no perder mucho tiempo en codificar, estoy utilizando nuevamente el Execute Reader, voy a regresar un solo elemento, ¿no? El que se encuentra aquí por este ID, y aquí de la lista, pues estoy regresando nada más el primer elemento. Igual, por simplificar el código, no estoy cachando ninguna excepción, eso también lo debemos de cachar, aquí no estoy cachando yo ninguna excepción. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a regresarme aquí nuevamente, consulta países. Yo puedo, por ejemplo, aquí, déjenme aquí irme a mi código. Y yo puedo, por ejemplo, aquí, déjenme agregar aquí, una tabla. Déjenme agregar aquí de los controles HTML. Déjenme agregar aquí una tabla. Ahí está mi tabla. Prácticamente yo solo necesito
necesito dos columnas. Entonces aquí, por ejemplo, voy a mostrar los datos del registro. En lugar de mostrarlos a un grid, los voy a mostrar aquí en estos controles. Entonces aquí agrego un label. Déjeme agregar aquí un text box. Y aquí también voy a agregar otro label, voy a agregar un text box. Sí, entonces aquí prácticamente, bueno, voy a guardar el ID del país, TXT ID. Déjenme aquí, bueno, déjenme aquí otra vez a ver qué pasó. Pues lo que pasa es que ya tengo aquí el control y no lo puedo duplicar, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, voy a hacer aquí lo siguiente. Déjenme aquí, borro esto y aquí nada más voy a poner el nombre. Entonces, la idea aquí es, como nada más son dos campos, déjenme aquí entonces poner lo siguiente. O sea, voy a tomar esto de acá y le voy a poner, por ejemplo, TXT nombre. Entonces, la idea aquí es que voy a tomar este código, ¿verdad? Déjeme aquí ponerle. Y déjeme ahora, o sea, lo que pretendo yo aquí es que del buscar por ID, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí es regresar todos los datos del país, ¿ok? Entonces aquí en la capa de lógica, necesito yo un método precisamente que regrese public, por ejemplo, system, el común punto país, ¿verdad? Y aquí que reciba el ID. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear nuevamente nuestra instancia. Y de aquí, pues prácticamente lo que voy a hacer es regresar return o punto buscar por ID, sí, del ID que me estén solicitando, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo. Y bueno, de aquí en mi capa de presentación voy a déjenme aquí, voy a comentar estas instrucciones. Bueno, igual aquí da lo mismo, ¿verdad? Le voy a decir, por ejemplo, déjenme aquí, común punto país, datos país es igual a p punto buscar por ID y le voy a pasar precisamente el ID, ¿no? Entonces prácticamente aquí ya tengo un solo registro que se lo voy a pasar bueno, que viene de la capa de presentación, y lo único que voy a hacer aquí es txt, por ejemplo, nombre.text va a ser igual a p punto, los datos país punto nombre. Entonces con esto prácticamente ya tengo el nombre de nuestro país, que se lo voy a asignar aquí a nuestro control, ¿no? El que tenemos por acá.
Vamos a ver si todo marcha bien. Déjeme ejecutar. Igual a ver si tengo algunos errores de compilación. Me va a avisar ahorita el compilador. Si todo marcha bien, entonces yo voy a poder buscar por ID, por ejemplo, el ID2, a ver si está. Y me doy cuenta que el ID2 es precisamente Brasil. Yo le voy a poner aquí 4 y le voy a decir buscar y me está dando también Ecuador, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en este caso, lo que yo estoy haciendo aquí es regresar todo un objeto país, ¿verdad? Pero ustedes dicen a lo mejor sería también recomendable que en lugar de que regreses todo el objeto país, regresaras únicamente el nombre, o sea, ¿para qué regresas todo el objeto, no? O sea, nada más regresa el nombre. Entonces, lo que puedo hacer aquí es modifico aquí mi código y en lugar de que regrese un país, voy a regresar ¿qué? Un string. Entonces, prácticamente aquí el código queda intacto, ¿verdad? Pero aquí mi instrucción, en lugar de que regrese yo el ID, nada más voy a regresar el nombre de la tabla de países donde el ID sea igual al ID, ¿no? Aquí le agrego el parámetro. Y luego aquí voy a tener este resultado, var resultado, ¿sí? Va a ser igual, va a ser igual aquí a un método, ¿verdad? El método, ahora voy a utilizar el método execute escalar. El método execute escalar, que era el que nos hacía falta ya, execute escalar nos va a regresar nos va a regresar el primer campo del primer registro obtenido de la consulta. ¿Sí? Entonces, en este caso, execute escalar, que nos está regresando un object, ¿verdad? Yo lo quiero meter aquí como cadena. Perdón, aquí me brinqué. Un toString, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente ya tenemos el resultado y listo para ser regresado, ¿no? Entonces, lo único que cambié fue, en lugar de invocar el execute reader, estoy utilizando aquí el execute escalar para regresar únicamente una cadena que sería el nombre, ¿verdad? Entonces, execute escalar me va a regresar un valor, ¿verdad? Si mi consulta arrojara varios registros, solamente va a considerar el primer registro. Si mi consulta arrojara varios campos, solamente me va a tomar en cuenta el primer campo del primer registro. Entonces siempre me va a regresar un valor escalar, ¿no? Entonces ese es el que yo voy a regresar. Entonces me voy aquí a buscar por ID y aquí también le digo que regrese un string. ¿Ok? Y luego por último me voy a la capa de presentación. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir directamente que este dato, ¿verdad? Se lo asigne directamente a este textbox. Nuevamente, estoy asumiendo que el ID que le doy siempre va a existir y que no hay ningún error, ¿verdad? Pues, pero ya sería cuestión de cada uno de nosotros que cacháramos los errores y que contempláramos la opción de cuando el país no existe, ¿no? Entonces, déjeme probar nuevamente, igual si tenemos algún error, aquí el compilador nos va a decir, si todo marcha bien, entonces podemos ya hacer nuestra prueba. Le voy a decir buscar por ID 3 y entonces vean cómo ya me trajo aquí Colombia, ¿verdad? Le voy a decir, a ver, quiero el 2 y me va a traer Brasil, ¿no? Le voy a dar el 25, por ejemplo, no existe y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues aquí es donde les digo, tenemos que cachar el error, ¿verdad? O igual aquí preguntamos si el resultado es nulo, o sea, no hay ningún valor, ¿verdad?
y para evitar que nos marque este tipo de problemas, ¿no? Aquí el problema es que está convirtiendo un objeto nulo a cadena y por eso nos está arrojando ese error, porque el país no existe. Entonces ya nada más sería cuestión de que nosotros capturáramos esos errores. Bien, ya tenemos nuestros registros, ¿verdad? Ya tenemos aquí el nombre. Déjenme ahora agregar un botón. Déjenme aquí agregar un botón y le voy a poner a este botón. Ya tenemos búsquedas, ya tenemos inserciones. Pues bueno, vamos a hacer el de modificar. Yo tengo aquí mi botón de modificar. Y lo que voy a hacer aquí es precisamente permitir que se pueda modificar el nombre de un país que yo le haya buscado, ¿no? Entonces, para eso, yo quisiera, por ejemplo, tener un método de la capa de lógica, algo así como lógica.países P igual a un nuevo lógica países. Y yo le quisiera pedir a la capa de lógica un método que me permita modificar, ¿verdad? ¿Modificar qué? Pues el nombre de un país, ¿no? Entonces le necesito pasar el ID y le necesito pasar el nuevo nombre. Entonces eso me dice que le puedo dar, por ejemplo, algo así como que booleano, ¿verdad? Resultado igual a p.modifica y le voy a pasar un nuevo común.país y le voy a pasar aquí el ID, pues sería int.parse, ¿verdad? Del txt id.text. O sea, es el dato que quiero pasarle y el nombre que sería aquí txt nombre.text. Entonces se lo voy a pasar y prácticamente cierro el new y cierro el método de modifica, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. O sea, que me regresara un booleano de tal forma que me diga si se pudo. Entonces yo aquí preguntaría, ¿no? Déjenme igual ponerle aquí un label donde pueda yo dar el mensaje. Aquí, por ejemplo, déjenme ponerle un ID, LBL, mensaje. Y déjenme desaparecerle aquí este texto. Ok, ahora sí, yo aquí podría preguntar if resultado, ¿verdad? Entonces, lbl mensaje.text igual registro modificado y en caso contrario yo le voy a decir aquí lbl mensaje.text igual no se pudo borrar el registro. ¿Ok? Entonces aquí es de lo que tenemos nosotros, prácticamente es esto. Y bueno, ahora nos falta irnos a la capa de lógica, ¿verdad? Y generar este método correspondiente. Entonces déjenme darle aquí clic a que genere el método automáticamente. Pues aquí ya lo generó. Ahora déjenme ir a donde lo acaba de crear y bueno, aquí ya nos puso la firma, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es ahora, quiero desde la capa de acceso a datos un método que me permita modificar. Entonces, algo así como acceso a datos punto países o igual a un nuevo acceso a datos países, por ejemplo, ¿no?
Y luego yo quisiera, por ejemplo, un método, déjeme aquí declarar una variable, bool, por ejemplo, pues modifica igualmente, perdón, bool, mi variable resultado igual a modifica, pero de aquí del objeto O, y luego aquí yo le quiero pasar precisamente país, o sea, el que quiero yo aquí modificar. Entonces cierro aquí y ya le puedo decir return resultado, que es el que tengo acá. Lo mismo, este método no existe en la capa de acceso a datos, entonces quiero que se genere y luego le voy a decir que me lleve a lo que acaba de generar. Y entonces lo mismo, ahora yo lo que necesito es crear una instrucción, ¿verdad?, que me permita modificar el nombre de un país. Pues prácticamente se va a aparecer aquí el código del insertar, le voy a dar aquí copiar, le voy a dar aquí pegar, y entonces pues prácticamente la cadena de conexión se abre el comando, pero aquí lo que va a cambiar es la instrucción SQL. Aquí le voy a decir update de países set, ¿verdad? Update de países set nombre igual arroba nombre, pero ¿de qué registros? Where ID igual arroba ID. Pues aquí yo le estoy pasando dos parámetros, uno es el nombre, el arroba nombre, y otro es el ID. Entonces aquí, vean, ya tengo aquí el ID, pero aquí lo estoy tomando como país.id y aquí es país.nombre, ¿no? Entonces con esto prácticamente nosotros modificaríamos, ¿verdad?, el nombre con el nombre que nos están pasando, donde el ID sea el que nos están pasando, y lo mismo aquí, lanzo un execute non query y si me regresa uno quiere decir que se modificó un registro y eso es lo que regreso. Entonces es lo que tenemos. Vamos a probar si es cierto, vamos a darle ejecutar, si hay algún error aquí nos va a indicar en dónde andamos mal y lo corregimos inmediatamente. Para ver aquí dice que nos sobra aquí un paréntesis, ¿no? Entonces, déjeme borrar este paréntesis y nuevamente déjeme lanzar de nuestra capa de presentación. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer, quiero buscar el país 2, me pone Brasil, déjenme ponerle aquí Brasil 01, por ejemplo, lo vamos a modificar. Actualizamos nuestra página, por ejemplo. Aquí nos está diciendo que sí se modificó. A ver, déjeme aquí, le voy a poner otra vez buscar. Y bueno, aquí lo que nos hizo falta es actualizar este grid y también forzar a que se actualice este otro grid, ¿no? Porque realmente vean cómo cuando nosotros modificamos, le digo aquí 02, le digo modificar, sí se modifica, déjenme aquí, le pongo buscar, vean como si está modificado, pero nos hace falta actualizar los grid view, por ejemplo, y que lo hicimos a través de nuestro botón, ¿no? Pero bueno, aquí la parte que nos interesaba probar es precisamente cómo se modifican los registros, ¿no? Y ya vimos entonces que para modificar registros, aquí simplemente volvemos a lanzar una instrucción SQL, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos darle insert, podemos nosotros también actualizar. Y ya por último, nosotros también podríamos eliminar un registro. Para eliminar un registro, pues prácticamente lo único que necesito es el ID, ¿verdad?
algo así como este de acá, y le necesito mandar una instrucción SQL de eliminar. Déjenme entonces aquí crear ya para terminar con este ejercicio. Déjenme aquí poner un método booleano eliminar. Sí, y va a recibir aquí como parámetros el ID del registro que queremos eliminar. Y lo mismo, realmente, pues el código que vamos a ejecutar, como vimos aquí en el de modificar un execute non-query, y también con el insert un execute non-query, pues lo mismo podemos hacer nosotros aquí con el código de eliminar. Entonces déjeme aquí copiar para no estar escribiendo tanto y le voy a dar aquí pegar, ¿no? Entonces, todo esto, vean, se repite, abrir la conexión, el comando, y aquí es donde cambia, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar la instrucción delete tpaíses, pero de la tabla tpaíses vamos a eliminar el registro cuyo ID sea el que nos están pasando, ¿no? Entonces, aquí directamente lo voy a tomar del parámetro que nos dieron acá arriba. Este parámetro pues ya no nos sirve, ¿verdad? Entonces, simplemente vean, todo el código es similar, solamente lo que cambia aquí es la instrucción SQL. Delete países where ID igual a @ID, le paso los parámetros, el execute non-query, si es igual a 1, el resultado igual a true, y si no, es que no se pudo eliminar el registro. ¿Ok? Entonces, bueno, prácticamente creo que eso es lo que necesitamos. Y ahora vámonos a la capa de lógica. En la capa de lógica necesitamos un método, ¿verdad? Por acá un public, booleano, elimina. Y va a recibir el ID del registro a eliminar. Entonces, con esto, bueno, aquí lo único que nosotros hacemos, pues prácticamente es el mismo código de acá arriba, ¿no? O sea, voy a crear una instancia de países y aquí voy a utilizar el método que acabamos de crear, eliminar. Eliminar, y aquí le voy a pasar el ID que también me están pasando, ¿no? Y regreso el mismo resultado. Ahora me voy a la capa de presentación y bueno, voy a agregarle otro botón aquí que me va a permitir eliminar mi registro, ¿no? Lo mismo lo configuro. Aquí btn eliminar y voy aquí a ponerle su texto eliminar. ¿Ok? Entonces prácticamente aquí yo ya tengo yo ya tengo aquí mi botón y lo único que voy a hacer es de la capa de lógica punto países quiero yo por ejemplo aquí una nueva instancia de países y lo que voy a hacer aquí a continuación es pues prácticamente aquí repetir este código, ¿no? Que es muy similar. Le voy a dar aquí copy, le voy a dar aquí paste y entonces aquí simplemente voy a cambiar, en lugar de modificar, le voy a poner elimina. Sí, elimina, y aquí le debo de pasar el ID, en este caso es el ID que nos está pasando aquí en este text box. Ok, entonces ahí está. Tomo el resultado, registro eliminado, o no se pudo, bueno aquí era borrar, aquí era no se pudo modificar, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, pues si todo marcha bien, vamos aquí a ejecutar nuestra aplicación.
Bien. Entonces yo tengo aquí ya mi código. Aquí simplemente voy a buscar algún país, por ejemplo 2. Le digo buscar, ahí está Brasil, ¿no? Le voy a dar eliminar y si todo marcha bien, dice que ya se eliminó, ¿verdad? Voy a buscarlo y bueno, recuerden, como hemos escuchado errores, ya no lo encuentro, entonces aquí está marcando una excepción. Si yo aquí, por ejemplo, déjenme aquí, detengo, vuelvo a ejecutar, y vean cómo ya no tenemos el país 2. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que acabamos de ver es simplemente un ejemplo de cómo a través de los objetos ADO.NET nosotros podemos crear prácticamente nuestra aplicación con las acciones más comunes, que son las altas, las bajas, ¿verdad? Y las modificaciones, así como las consultas, ¿no? ¿Qué objetos utilizamos? Pues prácticamente utilizamos aquí los objetos ADO.NET para realizar este tipo de tareas. Entonces aquí ya tenemos nuestra capa de acceso a datos, que prácticamente nos permitió realizar cada una de estas tareas, y luego pues nuestra capa de lógica, ¿verdad? Que también tiene los datos correspondientes, y nuestra capa de presentación, que aquí le pusimos varias opciones como para poder ir probando todo lo que fuimos haciendo, ¿no? Y todo esto, bueno, estuvimos trabajando en una forma modular, sí, esto es a nivel de capas. Bien. Otra de las características que tenemos aquí con el Net Framework 3.5 y relacionado con el acceso a datos es una nueva forma de manejar información. Sí, esta nueva forma de manejar información prácticamente me recuerda a aquellos tiempos cuando programaba yo con Clipper, sí, donde de manera directa en mi código podía yo realizar instrucciones de consulta, sí. Entonces, actualmente una tecnología llamada LinkQ nos permite realizar consultas integradas con nuestro lenguaje Visual Basic o integradas con nuestro lenguaje C#. De ahí viene el significado de LinkQ, de Language Integrated Query, ¿sí? O un lenguaje integrado de consultas que nos permite desarrollar precisamente aplicaciones de base de datos también de una forma sencilla, de una forma bastante amigable, ¿no? Vamos a suponer que vamos a hacer lo siguiente. Déjenme aquí mostrarles algunas otras características. Déjenme aquí irme al explorador de servidores. Y voy a seguir trabajando con esta tabla países. Una de las cosas aquí que también nosotros podemos hacer para optimizar más todo este manejo de datos es apoyarnos de los Store Procedures. Entonces, Visual Studio nos permite generar procedimientos almacenados, ¿verdad? Para optimizar muchas veces la tarea, ¿verdad? O las tareas que estemos desarrollando. Yo aquí en mi Server Explorer puedo darle aquí crear un nuevo Store Procedure. Vamos a suponer que yo quiero aquí crear una Store Procedure. Por ejemplo, le voy a poner mi Store Procedure que permita insertar países, ¿verdad? Este Store Procedure que permite insertar países, bueno, va a recibir dos parámetros. ¿Qué parámetros son? El parámetro ID, ¿verdad? Que es de tipo entero, y el parámetro nombre también, que es de tipo string. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí mi Store Procedure que va a recibir dos parámetros, ¿verdad? El entero ID y el nombre del país. Y lo único que va a hacer aquí es lanzar el insert into de países
voy a recibir el ID y voy a recibir el nombre, ¿verdad? Y va a insertar values, va a insertar el arroba ID, ¿sí? Y va a insertar el arroba nombre, ¿sale? Entonces prácticamente aquí yo tengo un método, ¿verdad? Que me va a permitir, entonces a mí, insertar un registro a mi tabla, ¿no? Entonces, esta es una forma también de encapsular código, parte de la lógica, para de alguna manera hacer más eficiente el manejo o el acceso a datos. Los Store Procedure normalmente nos sirven para minimizar el tráfico que viaja por la red. Sí, imagínense ustedes un grupo de instrucciones que tienen que ser enviadas desde el cliente al servidor. El cliente le envía una instrucción SQL, la recibe. Después con el resultado vuelve a llamar otra instrucción SQL y se la envía al servidor, el servidor le responde. Entonces, toda esa plática de ir y venir del cliente al servidor lo podemos optimizar a través de los Store Procedure. Entonces, prácticamente esa es la función. Déjenme aquí indicarle, quiero que este Store Procedure me regrese, déjenme aquí, select, arroba, row count, as, registros insertados. Lo que estoy haciendo aquí es regresar el valor de row count. Row count es una variable pública global aquí de SQL que tiene el número de registros afectados. Entonces aquí estoy regresando el valor de row count con un encabezado de registros insertados, ¿no? Para que cuando llegue del otro lado pueda yo comparar. Si es igual a 1, entonces quiere decir que sí pudo insertar, ¿no? Entonces, mi Store Procedure, entonces únicamente lo que hace es precisamente, simplemente lo que hace es insertar un registro. Bien, déjenme entonces aquí hacer lo siguiente. Voy a guardarlo, parece que todo está bien. A ver, aquí me equivoqué, perdón, no existe el tipo string. Es un varchar y lo estamos manejando como 80. Es un error ahí, bueno. Entonces, nuevamente, a ver, déjenme salvar. Ok, ahora sí ya estamos bien. Y bueno, si nosotros lo checamos aquí con los datos de nuestra tabla, yo tengo aquí 1, 3, 4, ¿verdad? Déjenme probar a ver si todo marcha bien. Le voy a decir que ejecute. Le voy a decir que inserte el registro 2, que es el que borré, y que sea Brasil. Le voy a dar OK. Entonces aquí vean cómo me dice registros insertados 1, ¿verdad? Y y prácticamente es lo que me interesa probar. Entonces así sí funciona bien mi Store Procedure, ¿no? Bien. Algo que nosotros podemos hacer aquí en nuestra capa de acceso a datos, utilizando las características de LinkQ, es que nosotros podemos ahora cambiar nuestro estilo de programación. Por ejemplo, vamos a suponer aquí tengo yo mi clase países, ¿ok? Déjenme ahora, para no perder esta clase y que se quede como ejemplo por si ustedes lo quieren, déjenme agregar aquí un nuevo elemento, un nuevo ítem, ¿verdad? Este nuevo ítem lo voy a utilizar precisamente para poder trabajar con LinkQ. Hay un nuevo elemento aquí, LinkQ to SQL Classes. Este elemento me va a permitir trabajar LinkQ conectándome a un servidor SQL Server. Yo aquí, por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, países. Y entonces lo que va a suceder es que se va a agregar aquí un ambiente gráfico
donde yo voy a poder diseñar, ¿verdad? Donde voy a poder diseñar la estructura de mis datos prácticamente que voy a estar manejando, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, déjeme aquí, tengo mi Server Explorer y yo por ejemplo puedo aquí arrastrar y soltar, ¿verdad? Puedo arrastrar y soltar aquí mi método que voy a utilizar para insertar registros, ¿sí? Entonces, yo desde aquí digo que quiero un método que me permita insertar registros. Pero también, por ejemplo, quisiera yo tener acceso a la tabla países para, sí, para poder mostrar todo el catálogo de nuestros países, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro objeto, la tabla que acabo de arrastrar, y aquí nuestro método insertar, que nos va a permitir insertar registros precisamente. Ok, déjenme aquí cerrar nuestro diseñador. Aquí estoy en mi capa de acceso a datos. Y lo que yo puedo hacer, fíjense aquí la parte interesante. Yo tengo aquí mi método de insertar. Este es el método que tenía yo. Déjeme hacer lo siguiente. Voy aquí, vamos a suponer que estamos en proceso de migración, ¿verdad? Porque lo tenía yo con el modelo tradicional de ADO.NET y ahora quiero yo utilizar la nueva modalidad del LinkQ. Entonces, déjenme aquí tomar este procedimiento, bueno, esta firma, y le vamos a poner mostrar old, de viejo, ¿verdad? Y aquí vamos a poner el nuevo código para que se pueda ver la diferencia entre lo que tenemos con LinkQ y lo que tenemos con el modelo anterior. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí lo que voy a hacer es declarar, bueno, mi misma variable de resultado, que es la que tiene el valor que voy a regresar. Y luego lo que voy a hacer, si hay algún programador aquí de Clipper, va a ver cómo la sintaxis es muy similar. Yo aquí tengo del objeto que acabo de crear, por ejemplo, es el aquí de acceso a datos, países DBML. Déjeme aquí aquí yo tengo de este objeto países. Aquí tengo yo varios otros elementos aquí que tenemos que se crearon. Déjenme aquí aquí tengo ciertos problemas porque se llama igual que una clase que ya tengo, ¿no? Entonces, déjenme ver si aquí si no me obliga, sí, déjenme hacer lo siguiente. Voy a tomar aquí mis países, déjenme aquí déjenme aquí comentar esto. Déjenme compilar aquí para ver si tengo algún problema. Ok. Déjenme ahora tomar. Voy a hacer lo siguiente para que no nos confundamos con esto. Voy a hacer lo mismo, le digo nuevo elemento, le digo que quiero un LinkQ y le digo que quiero países LinkQ. ¿Ok? Entonces aquí ya está más o menos para que se pueda diferenciar. Le voy a dar aquí a DB. Me voy al Server Explorer, le digo Store Procedure, insertar. Este es el que quiero. Me está aquí diciendo que la cadena de conexión se va a guardar el password, etcétera, ¿no? Que tenga yo cuidado. Le digo aquí ahora que quiero países. Le digo ahora que quiero guardar.
Me voy ahora nuevamente aquí a mi código que tenía yo comentado, le quito el comentario. Y ahora vamos a ver si ya tenemos por acá. Vean cómo ya tengo aquí países LinkU Data Context. Es el contexto de datos sobre el cual voy a trabajar con LinkU. A través de países LinkU Data Context yo voy a poder acceder a los elementos que están dentro de él. Esto es, voy a poder acceder, por ejemplo, a la tabla. Voy a poder acceder, por ejemplo, a este método de insertar. Entonces, es tan sencillo como que me voy acá y le digo que quiero declarar una variable, una variable data context, que va a ser igual a un nuevo países LinkU data context. ¿Ok? Entonces, aquí ya con esta variable DC ya puedo tener acceso a los métodos correspondientes, ¿no? Entonces, voy a hacer ahora, le voy a decir, una variable resultado del insert va a ser igual a mi data context punto, y aquí, si todo marcha bien, debo de tener mi método que se llama MSP, acá está, MSP insertar, y si este método es el que me va a permitir precisamente insertar mis datos, ¿verdad? Y está esperando el ID, en este caso le voy a poner p.id, y está esperando el nombre, entonces le voy a poner aquí el nombre que me están pasando. ¿Ok? Entonces prácticamente con esto ya se va a insertar el registro. ¿Sí? Este método de insertar me regresa una colección de posibles resultados. ¿Sí? Me está regresando, si alcanzan a ver ahí ustedes, una lista de single result, ¿verdad? Esta lista es prácticamente, representa los registros, ¿verdad? Representa los registros que me regresa este método. Y si ustedes recuerdan, solamente me está regresando un registro con un solo campo, que es el de registros insertados. Entonces, yo necesito extraer el primer registro que me está regresando, que se llama, de ese primer registro, obtener el valor de registros insertados y compararlo con uno. ¿Ok? Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, var resultado es igual a registros insertados, y aquí tengo varios métodos, y el método que me interesa es el first o default, ¿sí? Sí, pero ¿de qué tipo? Porque ese también es una lista de datos, ¿no? Y bueno, realmente aquí lo que estoy viendo es que me va a regresar una lista de tipos MSP insertar result. ¿Ok? Entonces, con esto yo obtengo el primer registro que me regresa este método. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero obtener a final de cuentas? Pues lo que quiero obtener es precisamente el valor de registros insertados. Entonces, aquí ya tengo yo mi variable res, que es de tipo insertar result. Entonces, yo aquí simplemente puedo decir que resultado va a ser igual a res punto. Vean, aquí está el parámetro que yo le dije que me regresara el store procedure. ¿Sí? Res.registros insertados igual con 1. O sea, yo quiero que eso es lo que me regrese, ¿no? Le digo return resultado. Entonces, vean ya con la sintaxis de LinkU prácticamente todo este código que teníamos por acá de conexiones, etcétera, lo podemos resumir aquí en estas sencillas instrucciones. Todo el proceso de conexión, de lanzar los comandos, etcétera, está a cargo de LinkU precisamente. Entonces, vamos a ver si funciona. Déjenme aquí ponerle un punto de ruptura. Y pues prácticamente yo no tendría ya que modificar ninguna capa. Esa es otra maravilla de trabajar con capas. Vamos a ver si es cierto. Déjenme ir aquí, la página de Default es la que
la que nosotros estamos utilizando para insertar, ¿no? Pues si todo marcha bien, vamos a ver entonces aquí, ahorita que se cargue nuestra página, si era esta o era otra, a ver, déjame ver cuál era. Países, ¿verdad? Era países. A ver, View in Browser. Y aquí, por ejemplo, vamos a insertar el país 6, por ejemplo, ¿no? El país 6, vamos a suponer que sea Italia. Le voy a dar clic aquí al botón agregar. Y bueno, dice que no encontró de acceso a datos, países, insertar un método que se llame como un país, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando. Está buscando acceso a datos, países, insertar, que recibe como un país. Entonces, aquí, pues yo tengo aquí mi capa de acceso a datos. Sí, está mi capa de acceso a datos, países. Perfecto, igual por aquí fue un error de dedo. Public, bool, insertar como un país, ¿no? Déjeme compilar, déjeme darle un rebuild. Esa es mi capa de acceso a datos. Déjeme compilar la lógica. Le voy a dar aquí rebuild. Déjeme ahora ir a la capa de presentación y le voy a dar también build. Es un error extraño porque me lo debió marcar desde el momento de compilar y sin embargo no hizo eso, ¿verdad? Entonces déjenme ir aquí a la capa de presentación, a países. Igual a lo mejor ustedes ya vieron en dónde estoy equivocado. Déjenme aquí ponerle un punto de ruptura aquí a esta parte. Y déjenme, vamos a ver, colocarlo como página de inicio y le voy a dar a ejecutar. Aquí nuevamente probamos el país, por ejemplo 7, vamos a ponerle Italia, le vamos a poner agregar y aquí nos está marcando, se va a la capa de lógica, aquí se crea la instancia del objeto y estamos aquí en la capa de lógica, vean es el mismo proceso, aquí se va a insertar, vean si ya está pasando como que no compiló bien o algo así, ¿no? Aquí voy a ejecutar, aquí obtengo el resultado, aquí por ejemplo ya obtuve este dato, vean aquí ya acabo de checar, vean cómo el valor de registros insertados vale 1, ¿verdad? Y entonces todo se va de regreso, regreso, y ahí está, ¿no? Entonces algo le pasó ahí, no había compilado bien o algo pasó. Ya compilé, no le hice nada de cambios y nos permitió ahí insertar nuestro registro, ¿no? Entonces, prácticamente esto es algo de lo que podemos hacer con LinkU, ¿verdad? Y bueno, es todo a través de nuestra clase LinkU to SQL, ¿no? Déjenme hacerle ya para que terminemos esta parte. Por aquí teníamos uno donde regresamos todo el catálogo de países, ¿verdad? Tenemos buscar por ID, tenemos por ahí obtener catálogo por ID y tenemos obtener catálogo. Déjenme aquí mostrarles aquí también cómo puede funcionar este asunto con LinkU, el de obtener catálogo. Prácticamente lo que vamos a hacer es lo mismo, déjenme aquí ponerle control C, control V. Lo mismo, estamos por migrar, entonces le vamos a decir que es la versión vieja y ahora lo vamos a hacer aquí con SQL, ¿no? Entonces lo que pretendemos aquí es directamente regresar los datos de nuestra tabla. Entonces, vean cómo aquí yo voy a declarar nuevamente mi data context, ¿verdad? Que sería igual a un nuevo, ¿qué le puse? Países LinkU data context, ¿no? Entonces, aquí estoy accediendo a mi data context.
Luego aquí voy a lanzar una instrucción SQL muy similar a la que nosotros hacemos directamente con el lenguaje SQL, pero aquí va a ser utilizando precisamente LINQ, el Language Integrated Query, y van a ver cómo se parece mucho a SQL, ¿no? En la sintaxis. Hay algunos cambios y ahorita les voy explicando, ¿no? Voy a declarar aquí una variable resultado que va a ser igual a que de, vamos a ponerle aquí, from algo así como un for each, from in ds punto de países. Lo que hagan de cuenta que aquí es la instrucción select, ¿verdad? Select from, pero aquí primero necesito especificar de dónde voy a tomar, y cada registro va a quedar mapeado en esta variable. Entonces, from in dct países, le voy a decir selecciona un nuevo común punto país, ¿verdad? Y le voy a decir, por ejemplo, que el ID sea igual al e.id, y le voy a decir que perdón, aquí el coma, y luego nombre sea igual a e.nombre. ¿Sí? Entonces aquí con esto le digo que me genere y listo, ¿no? Entonces prácticamente lo que estoy haciendo aquí es lanzarle una consulta directa a la tabla de países. Le estoy diciendo seleccióname, ¿verdad? Y créame un nuevo país, y de cada registro que selecciones déjalo en E. Y de en EID va a ser el país, el ID de país, y el nombre va a ser, el e.nombre va a ser el nombre precisamente, ¿no? Entonces, aquí lo que me genera es un tipo System Link Queue y queryable, ¿verdad? También un tipo genérico. Y yo lo que necesito regresar es una lista común de país. Entonces, lo que voy a hacer aquí ya para finalizar es un return, ¿verdad? Resultado punto convertido a list, ¿sí? ¿A lista de qué? A lista de común punto país, ¿verdad? Aquí común punto país, paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces, vean acá nuevamente la diferencia entre obtener catálogo que hacíamos con Ario.net y esta nueva versión que prácticamente tiene 3 instrucciones nada más. ¿Ok? Nuevamente aquí le voy a poner un punto de ruptura. Déjenme recompilar todo. Y nos vamos ahora lo utilizamos aquí en la de consulta de países, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir que sea la página de inicio. Vamos a darle ejecutar y a ver qué errores tenemos. Nos va a decir aquí, si no tenemos errores, pues todo debe de funcionar bien, ¿no? Vean cómo ya llegó a nuestro método. Le vamos a dar aquí que se ejecute. Si algo hay mal, vean cómo aquí ya nos está regresando la lista precisamente de elementos, ¿no? ¿Sale? Entonces le voy a dar aquí ejecutar y ahí tenemos nuestro catálogo. Entonces, vean qué tan sencillo es trabajar con LinkQ, es una maravilla, y todo esto es con el fin de optimizar tiempos de programación, ¿no? Ya no hay problema de que, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? O más bien que nos tardemos mucho, etcétera, ¿no? Este método, por ejemplo, el de obtener catálogo por ID, pues prácticamente aquí también se puede transformar en algo muy sencillo, pero eso si quieren ya para no quitarles mucho tiempo, lo vemos en la próxima sesión. Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra demostración de este día. Si hay preguntas, con toda confianza. Si no hay preguntas, pues nos vemos por aquí la próxima sesión, el próximo jueves. A ver, déjenme ver aquí si tenemos alguna pregunta.
Aquí hay una pregunta, dicen, me gustaría si quiero mostrar una grilla, pero por ejemplo quiero que ciertos valores no se muestren en rojo por ser negativos. Te pregunto esto porque lo hacía con los record sets y solo decía si record set menos que uno, haga uno. En .NET, ¿cómo lo puedo hacer? En .NET, tú puedes capturar, Daniel, los eventos del grid view. Hay un evento, por ejemplo, que se dispara cuando se crea el registro, cuando se genera el código HTML del registro. Sí, uno es antes de que se cree, otro es después de que se cree, etcétera. Entonces, aquí para que tú puedas modificar elementos de tu grid, ciertos elementos, por ejemplo, que cumplan con cierta condición, puedes capturar los eventos del grid, por ejemplo, cuando se crea el registro, y ahí tú puedes, a cada una de las celdas cambiarle el estilo. Y entonces, inclusive, tú puedes hacer con ese grid, hacer que cierto campo tenga un link hacia una página o que tenga un cierto color, o inclusive podrías ocultar columnas. Sí, entonces para hacer eso directamente lo haces con el grid view. ¿Sale? Bien, por acá, a ver, relacionado con la inyección. Normalmente cuando utilizas add with value, o en otras palabras cuando utilizas parámetros, prácticamente ahí si te insertan, vamos a suponer que están, en mi caso, ¿no? Que modificamos el nombre del país. En el nombre del país el usuario me está dando un string. Ahí en ese string me puede dar una instrucción SQL. Si yo tomara el string y concatenara un update y concatenara el valor de ese string que me están pasando, en ese string me podrían poner una instrucción SQL maliciosa. Sí, por ejemplo, que borrara registros. Pero si yo tomo ese string y lo meto a un parámetro, prácticamente se considera como un valor más y no forma parte de la sintaxis de la instrucción SQL, sino que se trata de manera separada. O sea, ya no va a formar parte de la instrucción SQL. Entonces, eso es, digamos, de lo que te ayuda el manejar, parámetros. Dice, ¿hay forma de generar todas las clases automáticamente, algo como RM? Hay herramientas como por ejemplo Visio, es una herramienta de Microsoft que te permite generar todas tus clases a través de una base de datos, ¿no? Entonces, no sé si a eso te refieres por ahí, Rodolfo. A ver, por acá, ¿qué otras tenemos? Siempre que acaba las sesiones, cuando puedo ir antes, no puedo ir ahorita, oigo, ¿qué pasará? Perdón, ok, híjole. Dice aquí Eder, es muy útil para los programadores a veces regresar un valor calculado de la tabla, por ejemplo el clásico ID autonomérico para sus cambios con la variable global arroba identity. Esto es muy útil para los programadores y he escuchado muchas veces esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo obtengo el ID generado de la base de datos? Solo comentar ya que tocaste los FTs. Eder, en nuestras tablas, por ejemplo, no estamos utilizando campos autonoméricos, pero así como yo tengo mi store procedure que regreso el arroba count, el arroba count tiene el número de registros modificados por la última instrucción SQL. La variable arroba identity tiene el valor del último autonumérico generado en esa sesión. Esto quiere decir que a lo mejor dos usuarios al mismo tiempo insertaron en la tabla, pero para la sesión de un usuario hay un último arroba identity distinto al último arroba identity del otro usuario. Entonces, esto garantiza que una vez que tú ya le diste un insert, si tú quieres regresarle el ID, entonces la instrucción que deberías de poner después del insert sería un select arroba identity as ID, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso en LinkU va a poder tomar el valor ID generado en la instrucción de
de insert. ¿Ok? Bueno, creo que ya no hay preguntas, entonces nos vemos por aquí. A ver, dice Efraín, dice, entonces LinkU funciona exclusivamente solo con Microsoft SQL Server. No, hay LinkU para SQL Server, hay LinkU para Access, hay LinkU para XML, hay LinkU para Dataset, hay LinkU para Objects. Entonces, lo que yo les mostré a ustedes fue simplemente una nueva plantilla que viene que me permite utilizar LinkU para trabajar con bases de datos SQL Server, pero hay más clases de LinkU para otros motores no Microsoft SQL Server, ¿no? ¿Sale? Inclusive puedes utilizar LinkU sin tener que acceder a ninguna base de datos. Esto es, puedes utilizar LinkU para consultar colecciones de objetos, por ejemplo. O sea, es una nueva sintaxis de consultas integrada al lenguaje. O sea, realmente de LinkU hay más información. Desgraciadamente no vamos a poder ver todo lo de LinkU, sino que la idea es que ustedes sepan que existe LinkU para que después pues puedan investigar más, o inclusive para que podamos organizar otro curso de puro LinkU, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí creo que ya no hay otra pregunta. Muy bien. Pues nos vemos por aquí en la próxima sesión. Gracias.